El estudio de esta semana lleva por título, El pacto en el Sinaí. Este sábado nos acercamos descalzos, con el corazón expuesto, a uno de los capítulos más sobrecogedores de la historia sagrada, el pacto en el monte Sinaí. No es una página amarillenta del pasado, es un latido vivo que Dios quiere hacer resonar en tu alma hoy. Imagínalo, un desierto que parece interminable, montañas desnudas que se levantan como centinelas de piedra, un cielo que arde bajo el sol y un pueblo recién liberado que aún lleva en su piel el polvo de la esclavitud. Allí, en medio de esa inmensidad, Dios no los convoca para entregarles primero una tierra, ni para colmarlos de bienes, sino para darse Él mismo. Escucha la ternura y la firmeza en su voz. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz, y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. ¿Lo notas? No dice, los traje a Canaán, sino, los he traído a mí. Antes que un destino, Él ofrece su presencia. Antes que prosperidad, ofrece comunión. Desde el Edén, cuando Adán y Eva se escondieron avergonzados, Dios salió a buscarlos con una pregunta que sigue atravesando los siglos. ¿Dónde estás? Génesis capítulo 3, versículo 9. Y siglos después, esa misma voz, ahora encarnada, susurraría: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. El Sinaí es, en realidad, una montaña que grita el mismo mensaje: no te traje hasta aquí para dejarte, te traje para que estés conmigo. El pueblo acampa al pie de un monte que pronto se vestirá de fuego y nube. El corazón de cada israelita late con un eco común. Han visto al mar abrirse ante ellos, han sentido el aliento nocturno que secó el camino, han recogido maná como perlas del cielo. Y ahora el Dios que los sacó con mano poderosa quiere sellar un pacto con ellos. Ellen G. de White nos recuerda: el favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedeciesen. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Profetas y Reyes, página 219. Ellos sabían lo que era un pacto. En las tierras del Antiguo Oriente, cuando un gran rey, el soberano, conquistaba o liberaba a un pueblo, se establecía un acuerdo solemne. El rey prometía protección, cuidado y justicia. A cambio, el pueblo prometía lealtad, obediencia y fidelidad. Era un compromiso sellado con palabras solemnes y gestos cargados de significado. En aquellos tratados, el rey comenzaba recordando lo que había hecho por sus súbditos: las batallas ganadas, los enemigos derrotados, los beneficios otorgados. Luego venían las condiciones, leyes que debían cumplirse, normas que garantizaban la paz. Después, se enumeraban las bendiciones de la fidelidad y las consecuencias de la traición. Finalmente, se realizaba una ceremonia pública, con un sacrificio que sellaba para siempre el pacto. Israel había visto esto antes, no le resultaba extraño, y cuando llegaron al pie del Sinaí, reconocieron el patrón. Dios, como un gran rey, comenzó recordando: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre alas de águila, y los he traído a mí. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Les estaba diciendo: yo los he rescatado. He peleado por ustedes. Les he dado libertad. Mi poder y mi amor son la garantía de este pacto. Ellos escucharon y pensaron que entendían. Sí, claro, se dijeron unos a otros. Es como cuando un rey protege a su pueblo. Él pone sus condiciones, y nosotros prometemos obedecer. Y así, con el monte temblando y el corazón aún palpitante por el asombro, respondieron al unísono: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Éxodo capítulo 19, versículo 8, y Éxodo capítulo 24, versículo 3, pero no comprendieron que este pacto no era como los pactos de los hombres. Este rey no solo buscaba súbditos obedientes, buscaba hijos que vivieran con su ley escrita en lo más profundo del corazón. No quería solamente disciplina externa, quería transformación interna. No pretendía que su voluntad quedara grabada solo en tablas de piedra, sino en las fibras más íntimas del alma. Ellos conocían la forma pero no el fondo. Tenían clara la estructura pero no entendían el espíritu. Por eso, aunque sus labios prometieron con sinceridad, sus fuerzas no podían sostener lo que su corazón aún no había aprendido. Que la obediencia verdadera no nace de la fuerza de voluntad, sino de un corazón transformado por el Espíritu de Dios.
¿Y tú, cuántas veces has creído que bastaría con proponértelo para no fallar más? Ese «haremos todo» resonó fuerte aquel día, pero se quebró pronto. Apenas semanas después, ese mismo pueblo que tembló ante la voz de Dios se postró ante un becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 6. El problema no era la ley perfecta, santa y buena, sino el corazón humano, frágil y voluble. Elena de White lo dice sin rodeos. No comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho». Historia de los Patriarcas y Profetas, página 389. El pacto del Sinaí con sus relámpagos y trompetas apuntaba a un pacto mayor, el nuevo pacto donde Dios escribiría su ley no en tablas de piedra, sino en la carne palpitante del corazón. Jeremías capítulo 31 versículo 33, Hebreos capítulo 8 versículo 10. En el lenguaje original, esta imagen es profundamente tierna. El águila no lanza a sus crías para abandonarlas, las impulsa, pero se lanza bajo ellas antes de que caigan, las sostiene sobre sus alas. Así ha sido Dios contigo, en tus caídas más dolorosas. ¿No sentiste que algo, o mejor dicho, alguien, te sostenía? Como canta Moisés, como el águila que despierta su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Deuteronomio capítulo 32 versículo 11. El pacto del Sinaí es el abrazo firme y tierno de un Dios que te enseña a volar sin soltarte. El monte humea, los truenos desgarran el cielo. El sonido de trompeta no es humano, crece y crece hasta estremecer huesos y alma. El pueblo tiembla, no es miedo servil, es un estremecimiento ante la presencia del Santo. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 389. Dios no busca intimidar para someter, sino grabar en lo más profundo que su ley no es negociable porque es el reflejo de su carácter. Israel rompió el pacto, y Dios, en vez de desecharlos, les ofreció uno nuevo. Uno donde la obediencia no sería condición para la aceptación, sino evidencia de un corazón renovado por la gracia. Aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 389. Ese nuevo pacto sigue vigente. No te pide que digas haré todo con tu fuerza, sino que digas, haz tú en mí lo que yo no puedo. Hoy tu Sinaí no es una montaña envuelta en humo y fuego, pero puede ser ese preciso momento en el que Dios, con voz dulce y firme, te susurra, te he traído a mí. Tal vez tu Egipto haya sido una historia marcada por lágrimas, errores y heridas que todavía sangran. Quizá tu desierto sea esta etapa de soledad, incertidumbre o dolor que parece no terminar. Pero si hoy escuchas estas palabras, es porque el Creador del universo te está diciendo, no te he dejado a la deriva, no te rescaté para que camines sin rumbo, te he traído aquí, para estar contigo. Detente un instante y pregúntate con toda honestidad, con el corazón desnudo delante de Dios. ¿He deseado más las bendiciones que al Dios que bendice? Porque el Sinaí nos recuerda que la meta no es la tierra prometida, la meta es el Dios de la promesa. Sin Él, Canaán sería solo tierra. Con Él, incluso el desierto se convierte en hogar. Querido hermano, querida hermana, tal vez, como Israel, prometiste a Dios que esta vez sería diferente. Dijiste esta vez sí. Y sin embargo, volviste a caer. Quizá llevas sobre tus hombros el peso de promesas rotas, de oportunidades desperdiciadas, de culpas que parecen no soltarte. Pero escucha, el mismo Dios que descendió en fuego sobre el Sinaí hoy desciende en gracia sobre tu vida. Él no viene para condenarte, sino para abrazarte. Él no dice tráeme tu perfección, dice dame tu entrega. No espera que subas solo la montaña. Él quiere levantarte sobre sus alas de águila y llevarte a la cima en la seguridad de su amor. Imagina su voz llamándote por tu nombre. Hijo mío, hija mía, te he traído a mí, no huyas más, no luches solo, no temas, estoy aquí. Señor, he prometido y he fallado, he querido cambiar y no he podido, he intentado caminar y he caído, pero no quiero seguir lejos. Hoy suelto mis fuerzas y abrazo tu gracia. No confío en mi justicia, confío en la tuya. Escribe tu ley en mi corazón, sosténme en tus alas, llévame a tu voluntad. Amén. Si estas palabras han tocado tu corazón, suscríbete, compártelas con alguien que necesite escuchar que Dios sigue llamando y deja tu pedido de oración.
quiero presentar tu nombre ante el trono de gracia, para que juntos caminemos hacia él. Porque así como en el Sinaí, Dios te dice hoy, en medio de tus luchas y silencios, quiero ser tu Dios y que seas mío para siempre. El domingo estudiaremos uno de los momentos más solemnes, majestuosos y decisivos de toda la historia bíblica, la entrega de la ley en el monte Sinaí. No existe otro instante en el Antiguo Testamento que combine con tanta perfección la majestad infinita del Dios eterno y la ternura insondable de un padre que anhela morar con sus hijos. Allí, al pie de una montaña que parecía tocar el cielo, envuelta en nubes densas como un manto sagrado, iluminada por relámpagos y estremecida por el fuego del Altísimo, el Creador del universo se presentó no como una idea fría y distante, sino como un legislador vivo, santo y cercano, deseoso de guiar a su pueblo hacia una vida de santidad, libertad y propósito eterno. Fue un encuentro en el que el cielo descendió a la tierra y el corazón de Dios latió al ritmo de las promesas que pronunció. No llegamos a este momento de la historia sin un contexto cargado de milagros y ternura divina. El relato nos transporta a 2 meses después de la gloriosa liberación de Egipto. Israel no era una multitud errante, sin rumbo ni destino. Era un pueblo conducido por el propio Dios, cubierto de día por la nube que les daba sombra en el abrasador desierto, y protegido de noche por la columna de fuego que iluminaba su campamento y espantaba cualquier temor. Sus ojos habían presenciado el poder de Dios humillando a la orgullosa nación de Egipto con 10 plagas que derrumbaron la confianza en sus falsos dioses. Habían caminado en seco por el lecho del Mar Rojo, con muros de agua a ambos lados, mientras el aliento del viento divino les abría camino hacia la libertad. Cada mañana, el rocío del desierto dejaba al descubierto pequeñas porciones de pan celestial, el maná, un recordatorio tangible de que no caminaban solos, de que su sustento no dependía de sus fuerzas, sino de la provisión constante de su Redentor. Como leemos en Éxodo capítulo 19 versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ese detalle que podría parecer simple es un destello de la precisión del plan divino, no fue un recorrido al azar. Dios mismo los conducía hacia un encuentro previamente señalado, hacia una cita sagrada que él había anunciado muchos años antes a Moisés, cuando éste cuidaba las ovejas de Jetro en el desierto. Allí, ante la zarza que ardía sin consumirse, Dios le había dicho: «Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte». Éxodo capítulo 3 versículo 12. Ahora, la promesa estaba a punto de cumplirse. El mismo monte que fue testigo del llamado de Moisés sería el escenario donde toda una nación escucharía la voz de su libertador. Muchos identifican este monte con el Jebel Musa, que se eleva a 2.285 metros sobre el nivel del mar en la península del Sinaí. Sus cumbres rocosas, su aire limpio y su silencio sobrecogedor parecen diseñados para que el alma humana se encuentre con su Creador. No es casual que, siglos después, el profeta Elías, agotado y perseguido, subiera a este mismo monte buscando refugio. Allí experimentó no solo el estrépito del viento y el fuego, sino también la voz apacible y delicada del Señor. Primera de Reyes capítulo 19 versículos del 8 al 12. El Dios que habló en el Sinaí sigue siendo el mismo, firme en su carácter, inmutable en sus promesas, tierno en su amor. Israel acamparía cerca de 1 año a los pies del Sinaí, Éxodo capítulo 19 versículo 1 comparado con Números capítulo 10 versículos 11 y 12. Ese tiempo fue un taller divino, un periodo de formación donde se forjaría su identidad como nación santa. Allí recibirían leyes que garantizarían justicia y equidad, instrucciones para levantar el santuario como símbolo tangible de la presencia de Dios, y un llamado claro a hacer luz en medio de un mundo cubierto por la oscuridad del pecado. En medio de ese escenario imponente, Dios habló a Moisés con palabras que siguen siendo un eco vivo para nosotros hoy. Según Éxodo capítulo 19 versículos 3 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Qué ternura y qué poder en estas palabras.
El Dios que con mano fuerte derribó a Faraón se describe como un águila que lleva a sus polluelos sobre sus alas, protegiéndolos del peligro. Elena de White comenta: el Señor había escogido a Israel como su pueblo peculiar, no porque fueran los más poderosos o sabios, sino porque, en su amor, había decidido hacerlos depositarios de su ley y de su verdad para que fueran luz para las naciones. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 312. En este pacto se revelan tres joyas que definen la relación de Dios con su pueblo. 1. Tesoro especial. No por superioridad étnica ni por méritos propios, sino por una relación íntima y viva con el Creador. Ser su tesoro significaba ser guardados como algo precioso en las manos del Rey de Reyes. 2. Reino de sacerdotes. Su misión no era cerrarse al mundo, sino servir como puentes entre Dios y las naciones, llevando su luz y enseñando sus caminos. 3. Pueblo santo. La santidad no se limita a evitar el pecado. Es vivir apartados para Dios, reflejando su carácter en cada pensamiento, palabra y acción. Elena de White lo resume así: era el establecimiento legal de una relación de amor y compromiso. Historia de los Patriarcas y Profeta. Y la Biblia repite una y otra vez la misma fórmula que late como una promesa eterna. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Éxodo capítulo 6 versículo 7. Levítico capítulo 26 versículo 12, Jeremías capítulo 31 versículo 33, Hebreos capítulo 8 versículo 10, Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Este relato no es una reliquia histórica, es un llamado vivo. El pacto del Sinaí nos recuerda que Dios aún busca un pueblo que sea su tesoro, no para encerrar su amor, sino para compartirlo. Y hoy, al igual que entonces, Él nos dice con ternura y autoridad: te he traído a mí. No importa cuán largo haya sido tu desierto, cuán duras tus pruebas o cuán profundas tus caídas, el mismo Dios que llevó a Israel sobre alas de águilas quiere levantarte, sostenerte y guiarte hacia la vida que soñó para ti desde la eternidad. La mañana del tercer día amaneció distinta, cargada de un misterio que envolvía todo lo que respiraba. Era como si la creación entera hubiese detenido su latido, aguardando el instante para el que el cielo mismo se había preparado desde antes de la fundación del mundo. El sol asomaba tímidamente, y sus primeros rayos parecían inclinarse ante la majestad que estaba por manifestarse. De pronto el silencio expectante fue desgarrado por el rugido de los cielos. Como leemos en el libro del Éxodo capítulo 19 versículos 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Elena de White, en Historia de los Patriarcas y Profetas, pinta la escena con trazos aún más vivos. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Tan terribles eran las señales de la presencia de Jehová, que las huestes de Israel temblaron de miedo, y cayeron sobre sus rostros. Aún Moisés exclamó: estoy asombrado y temblando. Imagina la escena, un pueblo entero congregado, miles de corazones latiendo como un solo tambor, el suelo temblando bajo sus pies, el aire saturado de humo y de santidad. No era una tradición lejana, ni un relato transmitido de padres a hijos. Era el Dios vivo, el que había roto las cadenas de la esclavitud, el que había abierto un camino en el mar, el que les alimentó con pan del cielo, ahora descendiendo con gloria inigualable para hablarles directamente. No había voces humanas interpuestas, no había filtros que suavizaran el momento. La voz que había creado los cielos y la tierra resonaba en la montaña. ¿Y tú, podrías permanecer inmóvil ante tal manifestación? ¿Podrías soportar la mirada del Creador cuando sus palabras como fuego atraviesan hasta lo más profundo del alma? ¿Tiembla tu corazón al pensar en su santidad, o se ha endurecido ante la voz que sigue hablando en lo íntimo? Los israelitas ya habían presenciado la gloria de Dios en Egipto, pero esto era distinto. En las plagas, Él se había levantado como defensor contra sus enemigos. Ahora se mostraba como esposo que propone un pacto, como padre que llama a sus hijos. La nube oscura que cubría el monte no era la sombra de una amenaza sin sentido, sino el velo protector que impedía que una gloria demasiado pura los consumiera.
Cada trueno parecía un latido de su justicia inquebrantable, cada relámpago un destello de su santidad perfecta. Y cada toque de trompeta no era solo un sonido, sino una llamada urgente que atravesaba la piel y alcanzaba el espíritu. Acérquense, pero prepárense. El monte mismo se estremecía, y con él, el corazón humano quedaba expuesto. Nada podía ocultarse ante la presencia del Altísimo. De repente, el estruendo cesó. La montaña quedó envuelta en un silencio tan profundo que parecía tener peso. No era un vacío, sino una pausa sagrada. Todo el universo parecía inclinarse para escuchar lo que vendría. Y entonces ocurrió lo impensable. Dios habló. No fue Moisés, ni un ángel. Fue la voz directa del Creador, atravesando el aire como un río de fuego y grabándose en las almas. Sus primeras palabras, según Éxodo capítulo 20, fueron: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Antes de dar un solo mandamiento, recordó quién era Él y lo que había hecho por ellos. Antes de pedir obediencia, proclamó su gracia. Este orden no es casualidad. La salvación es un regalo, la obediencia, una respuesta de amor. Cada palabra que siguió no fue un grillete sino una llave. Los 10 mandamientos no eran una cadena que aprisionara, sino el mapa para vivir en libertad. Los primeros 4 marcaban la senda para caminar en comunión con Dios. Los últimos 6 trazaban el camino para vivir en paz con el prójimo. Elena de White lo resume así: Jehová se reveló no solo en su tremenda majestad como juez y legislador, sino también como compasivo guardián de su pueblo. En realidad, la ley es la carta de amor de un padre que conoce los peligros del camino y levanta muros de protección. Afuera de esos muros hay dolor, esclavitud y muerte. Dentro de ellos hay paz, seguridad y vida abundante. Querido hermano o hermana, ¿qué harás con esa voz? ¿La ahogarás con el ruido de tu agenda, con el murmullo de tus distracciones, con la música de tus justificaciones? ¿O permitirás que atraviese tus defensas y derribe el orgullo que te separa de Dios? Ese día en el Sinaí, el pueblo escuchó a Dios con sus propios oídos y tembló. Hoy, aunque no haya montañas que humen ni trompetas que sacudan el aire, su voz sigue resonando en las páginas de la Biblia y en los susurros del Espíritu Santo. La pregunta sigue viva. ¿Te acercarás con temor reverente o retrocederás como aquellos que dijeron: «Habla tú, Moisés, que no nos hable Dios, para que no muramos»? Porque el Dios del Sinaí no ha cambiado. Sigue siendo fuego consumidor para el pecado, y al mismo tiempo sigue siendo el refugio tierno y seguro para los que aceptan vivir bajo el amparo de su pacto. Hoy todavía esa voz llama tu nombre. Hoy como ayer el corazón de Dios sigue latiendo con el mismo anhelo, que sea su tesoro especial. Piénsalo. El creador de los cielos y la tierra, el que sostiene galaxias y cuenta las estrellas por nombre, inclina su mirada hacia ti y te dice: «Eres mío, te he escogido». No por tus méritos, no por tu fuerza, sino por su amor eterno que no cambia. Este privilegio glorioso no es un título vacío. Es un llamado a una vida distinta, plena de significado. Significa vivir conforme a su palabra, aun cuando el mundo grite lo contrario. Significa ser luz en medio de las tinieblas, una luz que no se apaga ante la presión, que alumbra con esperanza a los que viven sin rumbo. Significa actuar como sacerdotes, no con vestiduras ceremoniales, sino con un corazón dispuesto, intercediendo por los demás, mostrando con actos y palabras el carácter del Dios que nos salvó. Ser pueblo santo no es encerrarse tras muros de religiosidad, sino caminar entre la gente con principios que reflejen a nuestro Creador. Es tener un corazón tan limpio que, al mirarte, otros puedan vislumbrar un destello del cielo. Es vivir de tal forma que tu vida misma sea un sermón vivo, una carta abierta que hable de Cristo. En nuestro día a día, el monte Sinaí no está oculto en una geografía lejana, está vivo en la memoria de la fe. Nos recuerda que Dios es digno de reverencia, que su ley no es una cadena que oprime, sino una declaración de amor que protege, que su pacto es más que un acuerdo, es una invitación a una relación real, íntima y eterna. Así como Israel fue llamado a preparar su corazón para recibir la voz de Dios, tú y yo también necesitamos apartar tiempo, limpiar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Él, y acercarnos con un corazón humilde, dispuesto a obedecer, no por obligación sino por amor. Querido lector, la escena del Sinaí no es un capítulo polvoriento en la historia, es un espejo de lo que Dios anhela hacer en tu vida hoy. Él sigue siendo el mismo Dios que rompe cadenas, que abre caminos donde no hay, que alimenta cuando la provisión humana se agota. Él sigue siendo el Dios que guía con firmeza y habla con ternura.
Su voz, aunque hoy no retumbe entre truenos y relámpagos, sigue resonando en su palabra, susurrando a tu corazón: confía en mí, obedece, vive en santidad. Y yo, como pastor y hermano en la fe, te ruego, no dejes pasar este llamado. Haz un alto en medio de tu rutina, apaga el ruido que distrae tu alma, y dedícale tiempo esta semana para escucharle en oración y en la lectura de la Biblia. Pregúntate con sinceridad: ¿estoy viviendo como parte del tesoro especial de Dios? Si al buscar en tu interior la respuesta es incierta, recuerda que no todo está perdido. Hoy mismo puedes renovar el pacto con Él. No importa cuán lejos hayas caminado, siempre hay un camino de regreso, y ese camino es Jesús. Te invito a compartir este mensaje con quienes amas, a suscribirte para seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe, y si tienes una petición de oración, escríbela. No será un simple acto simbólico. Me comprometo a orar por ti, por tu familia, por tus batallas internas. Que como Israel al pie del Sinaí, tú también puedas experimentar el poder que estremece, la santidad que transforma y el amor que nunca falla del Dios eterno. Hoy, su voz sigue diciendo: tuyo soy, y mío eres tú. ¿Te atreverás a responderle? El lunes 18 de agosto, nos reuniremos para contemplar un pasaje que nos lleva a la misma vena palpitante de la revelación divina, a un instante donde el cielo se inclinó hasta tocar la tierra, la preparación del pueblo de Israel para recibir el don supremo de la ley en el monte Sinaí. No fue un episodio más en el recorrido de una nación recién liberada, ni una simple ceremonia para marcar un momento histórico. Fue, y sigue siendo, la proclamación viva de quién es Dios, un retrato audible y visible de su carácter, y una declaración solemne de cómo Él quiere que vivamos. Cierra por un momento los ojos, imagina la escena. Las arenas del desierto todavía guardaban la huella apresurada de aquel pueblo que había cruzado el Mar Rojo con los pies secos. El rugido de las olas cerrándose sobre el ejército de Faraón aún resonaba en su memoria. El maná caía cada mañana como el beso silencioso de un padre que provee. El agua brotada de la roca seguía refrescando sus gargantas, recordándoles que su Dios no olvida a sus hijos. Y ahora frente a ellos se alzaba el monte Sinaí imponente con su cima envuelta en misteriosa grandeza. No era cualquier montaña, pronto se convertiría en el altar natural donde Dios mismo hablaría, no a un hombre sino a toda una nación reunida a sus pies. El libro de Éxodo nos relata: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Éxodo capítulo 19 versículos 10 y 11. No era una simple instrucción de higiene, sino un llamado a la consagración. El lavado de las vestiduras era el símbolo de una limpieza más profunda, la del corazón. Dios estaba enseñando que para estar en su presencia no basta con lo externo. Se necesita una purificación interior, un apartamiento real del pecado. Ellen G. de White comenta: es un Dios de orden y requiere de su pueblo que practique hábitos de estricta limpieza. No se complace con la falta de reverencia, y no aceptará el culto de adoradores sucios, porque insultan a su Hacedor. La historia de la redención, página 141. Prepararse para encontrarse con Dios significaba dejar de lado lo trivial, desprenderse de lo profano, y elevar mente y espíritu hacia lo eterno. Pero ¿qué era aquello que requería tal preparación? La Escritura lo llama el Decálogo, literalmente las 10 palabras, Aseret HaDevarim en hebreo. Aquí no se utiliza el término habitual para mandamientos, mitzvot, sino una expresión que en la cultura hebrea alude a declaraciones solemnes, pronunciamientos que encierran historia, promesa, pacto y compromiso. En Éxodo, estas palabras son llamadas el testimonio, edut, Éxodo capítulo 31 versículo 18, y las palabras del pacto, Dibre Haberit, Éxodo capítulo 34 versículo 28, indicando que no eran simples reglas, sino la evidencia viva del carácter de Dios y la base de su relación con Israel. En Deuteronomio se les llama las tablas del pacto, Deuteronomio capítulo 9 versículos 9, 11 y 15, recordando que se trataba de un acuerdo escrito por el mismo Dios, no de un contrato humano negociable. El relato bíblico es inequívoco. El Decálogo fue pronunciado directamente por Dios. Éxodo capítulo 19 versículo 19.
capítulo 20 versículo 1, Deuteronomio capítulo 5 versículo 4 y 5, y versículo 24, y escrito por su propio dedo, Éxodo capítulo 24 versículo 12, y capítulo 31 versículo 18, Deuteronomio capítulo 5 versículo 22. Ningún profeta lo redactó, ningún ángel lo transmitió. Fue una revelación directa, audible, visible y por lo mismo inalterable. 2 veces fue entregado a Moisés como un regalo divino. Éxodo capítulo 32 versículo 19 y capítulo 34 versículo 1. Deuteronomio capítulo 10 versículos 1 y 2, grabado en piedra para señalar su carácter eterno e inmutable. La Biblia conserva 2 versiones del Decálogo con ligeras variaciones. La primera, en Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 17, fue pronunciada directamente por Dios en el Sinaí. La segunda, en Deuteronomio capítulo 5 versículos del 6 al 21, fue proclamada por Moisés casi 40 años después, en las llanuras de Moab, a un pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1 versículos 3 y 4, y capítulo 4 versículos del 44 al 47. Esta segunda proclamación lleva el peso de la experiencia en el desierto y la voz quebrada de un líder que sabía que no entraría con ellos, pero anhelaba que la ley quedara escrita, no solo en piedra, sino en sus corazones. Cuando el apóstol Pablo afirma que el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos capítulo 13 versículo 10, no diluye el decálogo en una emoción vaga. Nos está diciendo que esas 10 palabras son la traducción práctica del amor divino. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan a amar a Dios por encima de todo. Los 6 restantes nos muestran cómo amar al prójimo de forma genuina. El decálogo, lejos de ser una cadena que oprime, es un cerco que protege. No es un peso que esclaviza, sino un regalo que preserva la verdadera libertad. Y entonces, llegó el día señalado. El sol apenas comenzaba a asomar tímidamente sobre el horizonte, cuando la calma de la madrugada fue interrumpida por un estruendo que ninguna generación había escuchado antes. El relato sagrado lo describe así: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19 versículo 16. El aire mismo parecía cargado de gloria y temor. Una nube espesa cubría la cima del monte Sinaí, pero no era una nube común, era la manifestación visible de la presencia divina. Desde su interior se desprendían relámpagos que rasgaban el cielo, acompañados de truenos que hacían vibrar la tierra. El monte humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo se alzaba como la columna de un horno, oscureciendo el amanecer y llenando el ambiente con el aroma a tierra y piedra consumidas por la gloria de Dios. El sonido de trompeta, no de instrumentos humanos, sino de origen celestial, comenzó suave, pero fue creciendo hasta retumbar en lo más profundo del pecho de cada israelita. Elena G. White describe con solemnidad este momento. Ángeles resplandecientes como fuego rodeaban la montaña como un muro de gloria, y el sonido celestial de la trompeta penetraba el alma como un llamado imposible de ignorar. La historia de la redención, página 142. Cada nota era una orden silenciosa al corazón. Prepárate, el rey está aquí. En ese marco majestuoso y sobrecogedor se hizo un silencio que parecía eterno. Entonces, sin intermediarios humanos, sin voz de profeta ni eco de mensajero, la voz de Dios mismo quebró el silencio del universo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículos 2 y 3. No comenzó con un mandato frío, sino con una declaración de identidad y redención. Yo soy tu Dios, yo te he liberado. Cada palabra descendía con el peso de la eternidad, grabándose no solo en las tablas de piedra, sino en la memoria y la conciencia de quienes la escuchaban. En aquel instante, el monte no era solo un lugar geográfico, era el púlpito del Creador. El Decálogo, esas 10 palabras, no eran simples instrucciones para un pueblo nómada, sino el corazón mismo de la revelación divina y de la ética bíblica. Eran, y siguen siendo, el fundamento eterno sobre el cual se edifica toda sociedad justa,
el reflejo puro del carácter de aquel que es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Elena G. de White nos recuerda que esta manifestación no fue para infundir un temor paralizante, sino para grabar en el alma humana la majestad de la ley y la autoridad de su autor. Fue para que entendieran que no se trataba de una norma cultural o pasajera, sino de un pacto eterno, tan válido en el Sinaí como hoy, tan necesario en el desierto de Arabia como en las ciudades del siglo XXI. Ahora, querido lector, déjame preguntarte, si aquel pueblo tuvo que lavarse, apartarse y santificarse para oír la voz de Dios, ¿cómo nos estamos preparando tú y yo para escucharla hoy? Si ellos vistieron sus mejores ropas y purificaron su campamento para un encuentro temporal, ¿no será hora de que nosotros dejemos atrás lo que contamina y permitamos que Cristo nos revista con vestiduras blancas? Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. No recibas la ley como una piedra fría, sino como un pacto vivo que el Espíritu Santo quiere escribir en tu corazón. Jeremías capítulo 31 versículo 33. No la mires como una lista árida de prohibiciones, sino como la carta de amor del Dios que no solo sacó a Israel de Egipto, sino que quiere sacarte a ti de cualquier esclavitud que te oprima. El mismo Dios que habló en el Sinaí es el que habló en el Calvario, y su voz resuena hoy con igual urgencia: venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11 versículo 28. Y pronto, muy pronto. Esa voz volverá a escucharse cuando suene la última trompeta. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52. No para grabar mandamientos en piedra, sino para llamar a sus redimidos a casa. ¿Estarás listo para ese día? ¿Podrás, como Israel a los pies del Sinaí, decir con firmeza: todo lo que Jehová ha dicho haremos? Éxodo capítulo 19 versículo 8. Hoy, podría parecernos que hablamos de algo lejano, de una historia envuelta en la bruma del tiempo. Sin embargo, su voz resuena con una urgencia que atraviesa los siglos y llega hasta ti y hasta mí. Antes de que la presencia de Dios inunde nuestras vidas, necesitamos hacer una pausa santa, detener el ruido que nos envuelve y mirar hacia adentro. Necesitamos limpiarnos, apartarnos de lo que mancha, romper con aquello que nos esclaviza, y trazar con decisión límites claros frente al pecado. Tal como los israelitas lavaron sus vestiduras al pie del Sinaí, nosotros debemos permitir que Cristo lave nuestras almas, no con agua corriente, sino con la sangre preciosa que derramó en el Calvario. Allí, en esa cruz, Él nos mostró que el Dios que habló entre truenos y fuego es el mismo que se acercó en la suavidad de una voz llena de ternura para decirnos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no cambia, su ley no cambia, su amor jamás cambia. Y su llamado sigue siendo el mismo: prepararnos, no para un encuentro fugaz en un monte terrenal, sino para recibirle cara a cara en la gloria majestuosa de su segunda venida. Querido amigo, querida amiga, así como Israel fue convocado a santificarse, tú y yo hoy somos llamados a consagrar nuestra vida entera para vivir conforme a su voluntad. No es una invitación al miedo que paraliza, sino a la reverencia que enciende amor. El Dios del Sinaí es el mismo que, colgado en la cruz, se inclinó hacia ti, llevando sobre sí la justicia que la ley demanda, y al mismo tiempo extendiéndote la gracia suficiente para que puedas vivir en obediencia. Como pastor, te hablo desde el corazón. Dios te está preparando para un encuentro con Él, tal vez más cercano de lo que imaginas. No dejes para mañana la decisión que hoy el cielo te implora. Entrégale tu corazón. Pídele que lo limpie, que arranque lo que te aleja de su luz, y que te vista con la blanca y radiante justicia de Cristo. Si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes solo para ti, compártelo con otros, suscríbete para seguir recibiendo palabra que nutre y transforma. Y si lo deseas, deja tu pedido de oración. Será un privilegio orar por ti, nombrarte delante del trono de gracia, y caminar contigo en este peregrinaje santo, hasta el día glorioso en que, como Israel al pie del monte, levantemos la mirada y veamos al Rey venir en las nubes con poder y gran gloria. El martes 19 de agosto nos reuniremos para sumergirnos en uno de los momentos más sobrecogedores de toda la historia bíblica, el don del Decálogo. No es una simple lista de prohibiciones talladas en piedra, no es un frío código legal, es el retrato vivo del corazón de Dios,
la manifestación de su carácter santo, la declaración solemne de su amor inquebrantable hacia nosotros. Es un pacto que cruza los siglos, y que como entonces sigue resonando hoy con la misma voz que tembló en el Sinaí. Antes de pronunciar un solo mandamiento, Dios no comienza diciendo no harás, sino proclamando quién es Él y lo que ha hecho. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20 versículo 2. Este orden es teológicamente decisivo. La liberación precede a la legislación. La gracia precede a la obediencia. Elena de White lo describe con fuerza. Después que el Señor hubo dado todas esas evidencias de su poder, les dijo quién era. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. El mismo Dios que manifestó su poder entre los egipcios, dio entonces su ley, la historia de la redención, página 143. ¿Notas el patrón divino? Dios primero rompe las cadenas, después traza el camino. Primero rescata, luego instruye. Así lo hace también con nosotros. Nos llama cuando estamos esclavizados por el pecado, nos cubre con su misericordia, y solo entonces nos invita a caminar en la senda de la obediencia. La ley no es un requisito para alcanzar su amor, es la respuesta agradecida de un corazón que ya ha sido amado. El relato de Éxodo 19 y 20 nos transporta a una experiencia sensorial completa. El monte humea porque Jehová ha descendido en fuego. La nube es espesa, como un velo que protege al pueblo de una gloria que no podrían resistir. El sonido de la trompeta crece en extremo. Éxodo capítulo 19 versículo 19. Y Moisés, aquel que había hablado con Dios en la zarza ardiente, ahora sube a la cumbre para encontrarse con él. Elena de White describe que el Señor promulgó su ley en medio de una terrible majestad, para que supieran que es el único Dios verdadero y viviente. La historia de la redención, página 142. Cada trueno y cada relámpago no eran adornos dramáticos, sino la declaración física de la santidad y autoridad de aquel que hablaba. Pregúntate, si hubieras estado allí, viendo la montaña temblar, oyendo la voz de Dios resonar como un trueno, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Te habrías postrado con temor? ¿Habrías llorado al sentirte indigno? ¿O habrías experimentado la mezcla de temor reverente y profundo amor que sintieron aquellos hombres y mujeres? Aunque el momento fue solemne y estremecedor, el núcleo de la ley no es dureza sino ternura. El apóstol Pablo lo resume: el cumplimiento de la ley es el amor, Romanos capítulo 13 versículo 10. Y Jesús mismo, siglos después, condensó toda la ley en dos principios inseparables. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Por eso, los mandamientos se dividen en dos tablas vivientes. Los 4 primeros revelan lo que significa amar a Dios, darle el primer lugar, no sustituirlo por ídolos, reverenciar su nombre y apartar un día santo para adorarlo. Los 6 restantes nos enseñan a amar al prójimo, honrar a nuestros padres, proteger la vida, mantener la fidelidad matrimonial, respetar lo ajeno, hablar con verdad y cultivar un corazón libre de codicia. Elena de White confirma: los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad. Todos se basan en el gran principio fundamental del amor. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 312. No olvidemos que Israel acababa de ser liberado de siglos de esclavitud. Habían vivido rodeados de dioses falsos, de prácticas paganas, de una moral corrompida. Ahora, en el Sinaí, escuchan por primera vez, de forma directa y audible, la voz del Dios verdadero. Para ellos, no era solo un momento de instrucción, sino el inicio de una nueva identidad. Podemos imaginar sus pensamientos: este es el Dios que abrió el Mar Rojo, que nos dio maná, que nos protegió de los egipcios, y ahora nos habla a nosotros. Nos llama por nuestro nombre, nos invita a un pacto eterno. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿y nosotros entendemos que cada mandamiento es una promesa de vida? ¿Que no son cadenas, sino llaves para abrir la verdadera libertad? En un mundo donde la verdad es relativa, donde se glorifica la desobediencia y se desprecia la santidad, la voz que habló en el Sinaí sigue llamándonos. Jesús la repitió con amor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 versículo 15. No es una exigencia fría, sino una invitación apasionada. Elena de White lo explica así: al poner en práctica este principio mediante la gracia de Cristo, expresaremos en nuestro carácter los atributos divinos. Review and Herald, 18 de diciembre de 1894. Esto significa que la obediencia no es solo cumplir reglas, sino reflejar la imagen de aquel que nos salvó.
Detente por un momento e imagina que eres uno de ellos. Estás allí, al pie del monte Sinaí, con el viento golpeando tu rostro, y el sonido de la trompeta penetrando hasta lo más profundo de tu ser. El cielo no es un manto azul apacible, sino un lienzo desgarrado por relámpagos y truenos que hacen temblar el suelo bajo tus pies. Sientes el peso de siglos de esclavitud todavía en tus hombros, pero ahora estás libre. Has visto al Mar Rojo abrirse. Has probado el maná que cayó del cielo. Has bebido agua de la roca. Y ahora, el Dios que hizo todo esto va a hablarte. Israel no se encontraba frente a un código frío, como los decretos de las naciones vecinas. Estaba ante el mismísimo carácter de Dios, revelado en palabras vivas. Cada mandamiento era un rayo de luz que mostraba quién es Él y cómo desea que vivamos. Como dice Elena de White, la ley de Dios es un trasunto de su carácter. Cuando Adán fue creado, la ley fue escrita en su corazón. Pero el pecado borró esa escritura. Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en el alma. El discurso maestro de Jesucristo, página 47. Ellos venían de siglos sumergidos en la idolatría egipcia, donde la moral era maleable y los dioses se multiplicaban con formas grotescas. En sus mentes, la idea de un Dios único, eterno, que se relaciona directamente con su pueblo y establece principios eternos para una vida de libertad, era radicalmente nueva. Podemos casi escuchar sus pensamientos. ¿Es posible que el Dios del universo nos conozca por nombre? ¿Es real que Él quiera hacer un pacto con nosotros, un pueblo débil, sin mérito alguno? ¿Qué responderemos a este llamado? La ley no fue dada como una imposición despótica, sino como la alianza de un Dios que ama y que sabe que fuera de sus caminos solo hay esclavitud y muerte. Por eso, cuando Dios nos llama a obedecer, lo hace para protegernos, guiarnos y conducirnos a una vida plena. Como leemos en Deuteronomio capítulo 10 versículo 13, para que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hoy, en pleno siglo XXI, rodeados de ideologías cambiantes y de una cultura que redefine la moral según la conveniencia del momento, la ley de Dios sigue siendo una brújula moral inalterable. El mundo confunde libertad con ausencia de límites, pero las Escrituras nos muestran que la verdadera libertad solo se encuentra dentro del marco del amor divino. Jesús lo afirmó sin ambigüedad. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan capítulo 14 versículo 15. Elena de White lo expresó así: la ley de Dios no limita la libertad de nadie, sino que indica el único camino que conduce a la libertad y la seguridad. El camino a Cristo, página 61. Obedecer no es esclavitud, es liberarse de lo que nos destruye. Es como las barandas en un precipicio, no están para limitarnos sino para impedir que caigamos al vacío. Así como Israel fue liberado de Egipto, nosotros hemos sido liberados del poder del pecado por la sangre de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Y en gratitud vivimos conforme a sus mandamientos. Cada mandamiento no solo regula conductas externas, sino que apunta al corazón, revelando la intención detrás de cada acción. Jesús mismo profundizó en esto en el Sermón del Monte, mostrando que la ley no se cumple solo con las manos, sino con la mente y el corazón. 1. No tendrás dioses ajenos. Es un llamado a confiar solo en Dios como nuestra fuente de vida y seguridad. Hoy, los dioses ajenos pueden ser el dinero, la fama, el poder o incluso nuestra propia autosuficiencia. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo capítulo 10 versículo 37. 2. No te harás imagen. Nos recuerda que no podemos reducir a Dios a nuestras ideas, imágenes o proyecciones. Él es infinito y santo. Adorar un Dios fabricado, aunque sea mentalmente, nos aleja del Dios verdadero. 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Más que evitar juramentos vacíos, es vivir de manera coherente con el nombre que llevamos como hijos de Dios. Invocar su nombre exige reflejar su carácter. 4. Acuérdate del día de reposo. Es una invitación semanal a detener el ruido, a reconocer su soberanía y a descansar en su presencia. El sábado nos recuerda que no somos esclavos de la producción ni del tiempo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Va más allá de la obediencia infantil. Es mantener respeto, cuidado y gratitud hacia quienes nos dieron vida. Este mandamiento es el único con promesa explícita de longevidad. Efesios capítulo 6 versículos 2 y 3. 6. No matarás. Protege la vida, pero Jesús enseñó que también condena el odio, la ira injusta y las palabras que hieren. Mateo capítulo 5 versículo 21 y 22. 7. No cometerás adulterio.
no se limita a la infidelidad física. Abarca la pureza del pensamiento y del corazón. Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. 8. No hurtarás. Más que evitar robar, es vivir en honestidad y generosidad, reconociendo que todo lo que tenemos es un don de Dios. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nos llama a vivir en la verdad y a proteger la reputación de otros, evitando la murmuración y la difamación. 10. No codiciarás. Este mandamiento penetra hasta lo más profundo del alma, señalando que el pecado comienza en el deseo desordenado. La codicia roba la paz y distorsiona nuestras prioridades. Elena de White lo expresó con claridad celestial. Los que aman a Dios guardarán los 4 primeros preceptos del Decálogo. Manifestaremos el amor de Dios en todo nuestro trato con nuestros semejantes. Review and Herald, 18 de diciembre de 1894. En otras palabras, la ley de Dios no es una fría lista de prohibiciones, sino una invitación tierna y solemne a reflejar el carácter mismo de Cristo. Cuando esto penetra en el alma, la obediencia deja de sentirse como una cadena pesada y se transforma en un canto de libertad. Ya no es una carga, es un privilegio. Ya no es una imposición, es un deleite. Como el salmista, el corazón regenerado puede proclamar con lágrimas de gratitud: «Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación». Salmo capítulo 119, versículo 97. La ley de Dios es el lenguaje del amor eterno. Es la carta de un padre que no quiere perder a sus hijos, es la brújula que nos señala el camino a casa. En cada mandamiento hay un susurro divino que dice: «Hijo mío, este es el sendero seguro, camina por él y vivirás». Querido hermano, querida hermana, el mismo Dios que hizo temblar el Sinaí con su voz poderosa, sigue hablándole a tu corazón hoy. Él no comienza dándote reglas, sino recordándote su amor, que te buscó cuando estabas lejos, que te liberó de las cadenas que te ataban, que te rescató con precio de sangre y que te adoptó como hijo e hija suya. Sus mandamientos no son barrotes que te encierran, sino puertas abiertas que te mantienen en la libertad que Cristo ganó para ti. Cada uno de ellos es un muro de protección contra el dolor, una lámpara que alumbra tu camino y una promesa de vida abundante. Hoy, mientras escuchas este llamado eterno, el Señor te invita a renovar tu pacto con Él, a dejar que su ley ya no esté escrita solo en frías tablas de piedra, sino en las tablas vivas de tu corazón. Pídele con sinceridad: «Señor, graba tu carácter en mí, enséñame a amarte como tú me amas. Haz que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y tu verdad». Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu alma, no lo dejes pasar. Suscríbete para seguir recibiendo palabras de vida. Compártelo con alguien que hoy necesita recordar que Dios sigue amando y llamando. Y si sientes el peso de una carga o el dolor de una herida, deja tu petición de oración. Estaremos orando por ti, para que un día puedas decir con gozo y certeza: «En la ley de Dios está mi delicia, y en ella medito de día y de noche». Salmo capítulo 1 versículo 2. Y que cuando Cristo vuelva en gloria, podamos estar allí juntos, listos para entrar a la tierra prometida, no porque guardamos la ley para salvarnos, sino porque la ley fue escrita en nosotros por el poder del amor eterno. El miércoles nos reuniremos para meditar en un tema que no solo ilumina nuestra mente, sino que también toca las fibras más profundas de nuestra alma: las diferentes funciones de la ley de Dios. No la estudiaremos como quien analiza un documento antiguo, sino como quien se asoma al espejo del corazón de Dios mismo, porque su ley no es un código frío ni un peso insoportable, sino el retrato vivo de su carácter, la carta de amor que el Creador escribió con su propio dedo para mostrarnos quién es Él y cuánto nos ama. Imagina por un momento a Moisés descendiendo del monte Sinaí con el rostro resplandeciente, llevando en sus manos las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios. Ese no era un simple acto legislativo. Era una manifestación de ternura y autoridad. Era como si el Creador mismo dijera: «Este es mi corazón, este es el camino seguro, camina por él y vivirás». Por eso el apóstol Pablo declara con solemnidad: «La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». Carta a los Romanos capítulo 7 versículo 12. No son palabras superficiales, sino un reconocimiento de que la ley y Dios comparten la misma esencia. Así como Dios es santo, justo y bueno, así es también su ley, porque es la transcripción exacta de su carácter eterno. El propio Jesús en el Sermón del Monte levantó la voz con claridad y dulzura: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido».
Evangelio según Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Qué declaración tan desafiante para un mundo que ama las medias verdades y las interpretaciones convenientes. Cristo con estas palabras clavó en el tiempo un ancla de permanencia. Su ley no es un vestigio del pasado, sino un fundamento eterno para todas las generaciones. El salmista David, que conoció tanto la gloria de la victoria como la amargura del pecado, no hablaba de la ley como un grillete, sino como un tesoro. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, versículo 97. En su corazón, la ley era música que inspiraba himnos, Salmo 19, y un deleite para meditar, de día y de noche. Salmo 1, versículo 2, Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y no es casualidad, la obediencia a la ley trae consigo sabiduría, entendimiento, salud, prosperidad y paz. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 1 al 6, Libro de Proverbios, capítulos 2 y 3. Pero aquí surge una pregunta que sacude el alma. ¿Por qué la ley produce paz? Elena de White, en The Signs of the Times del 14 de marzo de 1895, responde con una claridad que conmueve. El Señor Jesús dio a los hombres una representación del carácter de Dios en su vida y en su ejemplo. La ley de Dios es la transcripción de su carácter, y en Cristo se ejemplificaron sus preceptos, y el ejemplo fue mucho más eficaz de lo que había sido el precepto. No es una paz artificial, como la que el mundo ofrece, sino el descanso profundo que experimenta el corazón que sabe que camina de la mano de su Creador, en armonía con su voluntad. La Biblia nos presenta una imagen vívida, la ley como una valla que rodea un amplio prado de libertad. Dentro de esos límites hay seguridad y gozo. Fuera de ellos, nos esperan peligros, sufrimiento y muerte. Libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Carta de Santiago, capítulo 2, versículo 12. ¿No es esta una imagen que necesitamos recuperar en un tiempo en el que la libertad se confunde con anarquía? La ley no nos encierra, nos preserva. Además, la ley actúa como un letrero luminoso que nos señala al único camino. El apóstol Pablo nos recuerda, de modo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Y Juan añade, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera carta de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9. Así, la ley no es la meta, sino el guía que nos lleva hasta los pies de la cruz. Elena de White lo explica con belleza en The Signs of the Times, 2 de enero de 1896. El plan de la redención es perfecto en todos sus aspectos. Al salvar al pecador del justo castigo de la ley, no disminuye las exigencias de la ley de Dios ni en una jota ni en una tilde. La obra de salvar a los perdidos por los méritos de Cristo engrandece la ley y armoniza con toda perfección de Jehová. Santiago, con una agudeza que atraviesa los siglos, nos ofrece una de las ilustraciones más poderosas. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. El espejo nunca limpia la suciedad, solo la revela. La ley es así, nos muestra el pecado pero no puede quitárnoslo. Pretender ser justificados por la ley es como esperar que, con mirarnos en el espejo, desaparezca la mancha de nuestro rostro. Es la ley la que nos impulsa a correr hacia Cristo, quien no solo limpia, sino que transforma. El apóstol Pablo lo deja claro, yo no conocí el pecado sino por la ley. Carta a los Romanos capítulo 7 versículo 7. Si la ley fuera abolida, ¿cómo sabríamos lo que está mal? Algunos predican que la gracia reemplazó la ley, pero en la cruz se abrazan y se besan la justicia y la misericordia. La ley revela nuestra condición, la gracia nos da el remedio. Entonces, querido lector, detente y pregúntate, ¿cuán exitosos han sido tus esfuerzos por obedecer la ley de Dios? Si eres honesto, admitirás que has tropezado. Y es precisamente ahí donde el Evangelio se vuelve urgente y glorioso. No somos salvos por nuestras obras, sino por la justicia de Cristo. Pero el amor que Él derrama en nuestros corazones nos impulsa a decir, como Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 15. Hoy, como en los días en que Jesús caminó por Galilea y Jerusalén, la ley sigue siendo malinterpretada, distorsionada y a veces relegada al olvido.
En aquel entonces, los fariseos habían envuelto los mandamientos divinos con un manto pesado de tradiciones humanas, sofocando su belleza y su propósito. Transformaron la ley en una cadena fría, olvidando que Dios la dio como un pacto de amor. En contraste, algunos de nuestros contemporáneos, en nombre de una gracia mal entendida, la consideran obsoleta, como si la cruz hubiera borrado lo que Dios escribió con su propio dedo. Pero el llamado de Cristo resuena con la misma fuerza hoy que hace 2000 años, vivir la ley desde el corazón, no como una obligación, sino como la respuesta natural de un alma que ha sido abrazada por su amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Maestro con ternura y autoridad. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 15. No lo dijo para encadenarnos, sino para recordarnos que el amor verdadero siempre se traduce en fidelidad. Imaginemos por un instante a Jesús, caminando por un mercado polvoriento, rodeado de voces que regatean precios, de rostros que esconden dolor detrás de sonrisas forzadas. Sus ojos, llenos de compasión, atraviesan las máscaras. Él ve a una madre exhausta, a un joven que ha perdido el rumbo, a un anciano que carga culpas antiguas. En cada uno de ellos percibe la misma necesidad, no solo conocer la ley, sino experimentar su vida transformadora. Él sabe que el cumplimiento externo, por impecable que parezca, no sana el alma. Pero la obediencia que nace del amor, esa que brota de un corazón rendido, sí puede restaurar la vida. Por eso, Jesús no presentó la ley como un muro frío que limita, sino como un sendero luminoso que conduce a la vida eterna. En un mundo que hoy llama bien, a lo que Dios llama mal, y que aplaude la sombra mientras desprecia la luz, la ley permanece como una brújula firme, señalando la dirección hacia el único camino seguro, Cristo mismo. Y aquí, querido lector, la pregunta es inevitable: ¿qué lugar ocupa la ley en tu vida? ¿Es una carga que toleras a regañadientes, o una melodía que tu corazón canta con gratitud? ¿La ves como una cerca que te encierra o como los muros protectores de un hogar seguro? La respuesta a estas preguntas revela más de lo que imaginas sobre tu relación con Dios. Querido hermano, querida hermana, hoy el Señor se inclina hacia ti, para recordarte que su ley no fue dada para sofocar tu libertad, sino para preservarla y engrandecerla. Es el reflejo de su carácter, el testimonio de su amor, el escudo invisible que te protege del mal. Y en Cristo, esa ley deja de ser letra fría para convertirse en un pacto vivo escrito en tu corazón por el Espíritu Santo. Te invito, en este mismo instante, a renovar tu pacto con Él. No lo hagas movido por el temor, sino atraído por el amor que un día lo llevó a entregar su vida por ti. Pídele que quite de tu corazón toda obediencia mecánica y la reemplace con el gozo de servirle porque lo amas. Si estas palabras han tocado tu corazón, no dejes que la emoción se disipe como el rocío de la mañana. Suscríbete, comparte este mensaje y déjanos en los comentarios tu petición de oración. Queremos interceder contigo y por ti, para que el autor de la ley sea también el consumador de tu fe, y para que un día puedas escuchar de sus labios las palabras más dulces que el universo conocerá. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El jueves nos reuniremos para contemplar uno de los tesoros más incomprendidos y a la vez más gloriosos de toda la Escritura: la ley de Dios como promesa divina. No es un asunto frío, técnico o reservado a debates de teólogos en un salón académico. No es una tabla polvorienta colgada en una pared olvidada, ni un listado rígido que nos oprime. Es un mensaje vivo, ardiente, palpitante. Un eco del corazón de Dios que sigue resonando hoy. Y aquí te pregunto, no para que respondas con los labios, sino con la vida. ¿Ves la ley como un muro que te aprisiona, o como la mano firme y tierna de un padre que te conduce por un sendero seguro? Muchos han malinterpretado los 10 mandamientos, viéndolos como cadenas que sofocan. Otros los han sentido como una lista implacable que exige lo imposible. Pero cuando nos acercamos a ellos con la luz del Calvario iluminando el horizonte, descubrimos algo que transforma todo. Algo glorioso. La ley es una carta de amor escrita en piedra, sellada con promesas eternas y firmada con la sangre del Cordero. El apóstol Pablo, con voz firme y corazón pastoral, nos lo recuerda en Romanos capítulo 3 versículos 20 y 24. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Lo sientes? Pablo no menosprecia la ley, la coloca en su sitio. La ley no lava, revela, no salva, señala. Es un espejo que expone las manchas que el ojo humano no puede detectar. Sin ella, caminaríamos ciegos hacia la condena, pensando que todo está bien. Con ella, despertamos. Pero ese despertar nos impulsa a correr a Cristo, la fuente de agua viva. En hebreo, Moisés no usó una palabra que signifique simplemente mandamientos como un código militar. Escribió devarim, plural de dabar, que significa palabras y que, en muchos contextos, también quiere decir promesas. Este detalle no es menor. Los 10 mandamientos son compromisos divinos, no meras órdenes humanas. Así lo confirma Primera de Reyes capítulo 8 versículo 56. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra dabar de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. No es imposición fría sino fidelidad cumplida. Por eso, Elena G. de White afirma: los 10 mandamientos son 10 promesas. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1119. 10 declaraciones que brotan del Creador, selladas con la certeza de que, si te rindes a Él, pondrá en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pablo escribe en Romanos capítulo 10, versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La palabra griega telos no significa final en el sentido de abolición, sino meta, objetivo, consumación. La ley no muere en Cristo, florece en Él. Jesús es la encarnación perfecta de cada no matarás vivido como amor, de cada no hurtarás expresado en generosidad, de cada no tendrás dioses ajenos manifestado en una devoción absoluta al Padre. Elena G. de White lo expresa con claridad. Por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. El discurso maestro de Jesucristo, página 46. Jesús mismo no dejó dudas en Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Elena de White comenta que la ley permanecerá, mientras perduren los cielos y la tierra, tan inmutable como el trono de Dios. Y yo te pregunto, si esta noche miras al cielo y ves una estrella, si mañana sientes la firmeza de la tierra bajo tus pies, ¿acaso no es evidencia de que la ley sigue en pie? Imagina la escena, el monte Sinaí envuelto en fuego, el aire vibrando con truenos, la tierra temblando bajo tus pies. No es un teatro para infundir terror, sino una proclamación visual y sonora de la santidad de aquel que habla. Entre el estruendo, una voz penetra lo más hondo. Así soy yo. Así es mi reino. Este es el camino. Andad por él. En ese instante, como Israel, te ves pequeño, insuficiente, necesitado. La ley es una luz tan pura, que expone cada grieta del alma. Y, en vez de aplastarte, te impulsa hacia el único que puede restaurarte. Elena G. de White lo dice así. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley, y al tocar el corazón el Espíritu Santo, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, el deseado de todas las gentes, página 274 a 275. Este es el núcleo del mensaje. En Cristo la ley deja de ser un no debes que pesa y se convierte en un así serás que levanta. No matarás es la promesa de un corazón donde el odio ha sido sustituido por el amor. No hurtarás es la promesa de un espíritu generoso que da más de lo que recibe. Acuérdate del día de reposo, es la promesa de descanso real en los brazos del Creador. El salmista lo entendió. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo capítulo 19 versículo 7. Hoy caminamos en un mundo que ha perdido el norte, donde lo que Dios llama mal es celebrado como bien, y la verdad se disfraza de opinión pasajera. Entre tanta confusión, la ley de Dios se yergue como un faro que no se apaga, inamovible en medio de la tormenta moral. No es una cerca que te impide avanzar, sino un mapa trazado por manos divinas, para conducirte al verdadero gozo y a la vida abundante. Dios no la entregó para sofocar tu felicidad, sino para preservarla, no para robarte libertad, sino para protegerla de aquello que podría destruirte. Cuando decides guardar la ley, no por miedo ni por obligación, sino por amor a Cristo, sucede algo glorioso. Él mismo comienza a grabarla en lo más profundo de tu ser. Así cumple en ti la promesa de Jeremías capítulo 31 versículo 33. Daré mi ley en su mente,
y la escribiré en su corazón. Ya no es una norma externa, sino el pulso mismo de tu vida, el latido del cielo resonando en tu alma. Querido hermano, querida hermana, la ley de Dios no es una cadena fría que te aprisiona, sino la llave que abre la puerta a la plenitud en Cristo. Es promesa que te eleva, protección que te guarda, amor eterno convertido en palabras que no cambian. No la contemples como enemiga, sino como el espejo del carácter de aquel que te amó antes de que tú pensaras en él. Hoy Jesús te llama a recibir su ley, no en tablas de piedra que pueden quebrarse, sino en el santuario vivo de tu corazón. Él promete transformarte de adentro hacia afuera, y lo que antes parecía imposible, vivir en armonía con la voluntad de Dios, se convertirá en un gozo diario que fluye como un río de paz. Y si hoy te sientes caído, manchado o lejos, no huyas, corre a los brazos del único que vivió esa ley perfectamente y que se entregó por ti. Deja que su gracia cubra tus culpas, que su perdón limpie tus heridas, y que su espíritu renueve tu mente y tu corazón, porque en sus manos lo que estaba roto será restaurado, y lo que era esclavitud será libertad verdadera. Elena de White comenta que la ley permanecerá mientras perduren los cielos y la tierra, tan inmutable como el trono de Dios. Y yo te pregunto, si esta noche miras al cielo y ves una estrella, si mañana sientes la firmeza de la tierra bajo tus pies, ¿acaso no es evidencia de que la ley sigue en pie? Imagina la escena, el monte Sinaí envuelto en fuego, el aire vibrando con truenos, la tierra temblando bajo tus pies. No es un teatro para infundir terror, sino una proclamación visual y sonora de la santidad de aquel que habla. Entre el estruendo, una voz penetra lo más hondo. Así soy yo. Así es mi reino. Este es el camino. Andad por él. En ese instante, como Israel, te ves pequeño, insuficiente, necesitado. La ley es una luz tan pura, que expone cada grieta del alma. Y, en vez de aplastarte, te impulsa hacia el único que puede restaurarte. Elena G. de White lo dice así. La ley fue dada para convencerlos de pecado y revelar su necesidad de un Salvador. En la vida de Cristo son aclarados los principios de la ley, y al tocar el corazón el Espíritu Santo, la ley sigue siendo un agente para atraernos a Cristo, el deseado de todas las gentes, página 274 a 275. Este es el núcleo del mensaje. En Cristo la ley deja de ser un no debes que pesa y se convierte en un así serás que levanta. No matarás es la promesa de un corazón donde el odio ha sido sustituido por el amor. No hurtarás es la promesa de un espíritu generoso que da más de lo que recibe. Acuérdate del día de reposo, es la promesa de descanso real en los brazos del Creador. El salmista lo entendió. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, Salmo capítulo 19 versículo 7. Hoy caminamos en un mundo que ha perdido el norte, donde lo que Dios llama mal es celebrado como bien, y la verdad se disfraza de opinión pasajera. Entre tanta confusión, la ley de Dios se yergue como un faro que no se apaga, inamovible en medio de la tormenta moral. No es una cerca que te impide avanzar, sino un mapa trazado por manos divinas, para conducirte al verdadero gozo y a la vida abundante. Dios no la entregó para sofocar tu felicidad, sino para preservarla. No para robarte libertad, sino para protegerla de aquello que podría destruirte. Cuando decides guardar la ley, no por miedo ni por obligación, sino por amor a Cristo, sucede algo glorioso. Él mismo comienza a grabarla en lo más profundo de tu ser. Así cumple en ti la promesa de Jeremías capítulo 31 versículo 33. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Ya no es una norma externa, sino el pulso mismo de tu vida, el latido del cielo resonando en tu alma. Querido hermano, querida hermana, la ley de Dios no es una cadena fría que te aprisiona, sino la llave que abre la puerta a la plenitud en Cristo. Es promesa que te eleva, protección que te guarda, amor eterno convertido en palabras que no cambian. No la contemples como enemiga, sino como el espejo del carácter de aquel que te amó antes de que tú pensaras en él. Hoy Jesús te llama a recibir su ley, no en tablas de piedra que pueden quebrarse, sino en el santuario vivo de tu corazón. Él promete transformarte de adentro hacia afuera, y lo que antes parecía imposible, vivir en armonía con la voluntad de Dios, se convertirá en un gozo diario que fluye como un río de paz. Y si hoy te sientes caído, manchado o lejos, no huyas, corre a los brazos del único que vivió esa ley perfectamente y que se entregó por ti. Deja que su gracia cubra tus culpas, que su perdón limpie tus heridas,
y que su espíritu renueve tu mente y tu corazón, porque en sus manos lo que estaba roto será restaurado, y lo que era esclavitud será libertad verdadera.